Buenas noches, hermanos. Les saluda Alejandro Marcos para presentar un tema para el grupo CELA. Así es que hoy me ha tocado hablar sobre los templos y vamos a hablar específicamente o vamos a aplicar este tema hacia nuestras vidas, entendiendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que vamos a empezar con una oración. Padre Dios, te damos gracias por esta noche, por esta oportunidad de darnos para compartir tu palabra, Señor. Quiero que tú estés hablando a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, y que estés usando, Señor, a este tu siervo para transmitir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una breve historia de la evolución, como el hombre va acercándose a Dios, ¿no? Por medio de los templos, por medio de los altares. Así que vamos a empezar con esta idea, hablando acerca de la forma como Dios trató de hacer relación con el ser humano, ¿no? Y cómo el ser humano trató de acercarse a Dios. Lo primero que el ser humano hizo para tratar de encontrar la presencia de Dios en su vida y en su familia fue haciendo altares, ¿no? La Biblia habla de que los antiguos, los patriarcas, hacían altares para ofrecer sus holocaustos de agradecimiento a Dios. Estos altares fueron fabricados con piedra y sobre ellos se ofrecían las ofrendas y los sacrificios a Dios. Estos altares eran personales, ¿no? O de familia, no eran de un conglomerado, de un pueblo. eh, no, estos altares eran hechos por los patriarcas para que de manera personal ellos puedan acercarse a Dios. Entonces, uno de estos fue el altar que construyó Noé y también el altar más adelante que construyó Abraham, ¿no? Entonces, de esa manera ellos podían acercarse a Dios, poder conversar con Dios y Dios podía dar su gracia hacia ellos en sus vidas. Más adelante, cuando la nación hebrea se convierte pues en un pueblo muy inmenso. Claro que habían estado en Egipto como esclavos, pero para su liberación Dios manda a Moisés diciendo a Faraón que quería que su pueblo salga a adorarlo en el desierto. Entonces, el plan de Dios era que el pueblo de Israel salga de Egipto para adorar a Dios, ¿no? Eso era el plan de Dios, que el pueblo salga de Egipto para hacer una fiesta a Dios, para adorar a Dios. Claro que a Faraón eso no le agradó mucho. Así es que él endureció su corazón y no dejó salir a la nación de Israel de Egipto de manera fácil, hasta que Dios tuvo que hacer señales y milagros para que el Faraón deje salir al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, por orden de Moisés, construyó un desierto, construyó en el desierto un tabernáculo para que la presencia de Dios se manifieste en ese. Dice que en ese tabernáculo Dios en las noches se manifestaba con una columna de fuego y en el día se manifestaba con una nube que daba sombra a la población de Israel. Y Dios se manifestaba en ese tabernáculo a Moisés cara a cara. Miren en qué nivel Moisés tenía esa forma de hablar con Dios, de comunicarse con Dios. La presencia de Dios delante de Moisés era de una magnitud, pues, muy cercana, ¿no? Eh, Así es que ese tabernáculo de Moisés representaba, o mejor dicho, era el lugar donde Dios se manifestaba para poder tener contacto con el pueblo, ¿no? Pero más adelante, ya cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán,
Ese tabernáculo queda estable en Silo, un lugar cercano a Canaán. Y en ese lugar, pues, se hacían oraciones, se hacían los sacrificios. Ya el tabernáculo no estaba siendo movido de un lugar a otro como era cuando ellos aún estaban de viaje desde Egipto a Canaán. Ya ahora el tabernáculo estaba en un lugar estable. Y nosotros sabemos la historia de Samuel, ¿no? Entonces, esas oraciones que hacían las personas para pedir el favor de Dios, lo hacían en este tabernáculo, en el tabernáculo de Silo. Pero lo interesante es de que en este tiempo los filisteos roban del tabernáculo, roban el objeto más sagrado de Israel, que es el arca del pacto. En algún momento los filisteos eh, logran quitar, arrebatar a los hijos de a los hijos de Isaí, logran arrebatar el arca del pacto y lo llevan al templo de los dioses paganos, ¿no? De Dagón. Eh, Hasta cuando David aparece en escena, ¿no? David logra rescatar el tabernáculo, logran rescatar este artefacto tan precioso como el arca del pacto. Y aun cuando le costó la vida a uno de sus siervos, David averiguó cómo es que se podía traer ese arca del pacto a su morada y por medio de los levitas logró llevarlo de regreso a Jerusalén, traerlo de regreso a Jerusalén. Así es que David, ya en este tiempo de David no estaba ni el tabernáculo, ¿no? Sino que David simplemente al arca del pacto, que era una especie de caja de oro cubierto de oro y dentro estaba la ley de Moisés escrito con la mano de Dios, estaba el maná que Dios había dado para que se alimente el pueblo de Israel en el desierto, estaba también la vara de Aarón, ¿no? Del sumo sacerdote Aarón, que tenía flores, o había florecido. Entonces un objeto muy sagrado para el pueblo de Dios. Ahí es cuando Moisés oraba y veía la presencia de Dios cara a cara. De la misma manera, el sumo sacerdote Aarón más adelante hacía los sacrificios delante de ese altar, ¿no? Pero vemos que ese artefacto había sido robado por los filisteos porque los sacerdotes habían pecado contra Dios. Entonces, ese arca del pacto había sido llevado por los filisteos y David, pasando muchos años después, lo recupera por medio de los levitas, ¿no? Los levitas logran traer el tabernáculo, el arca del pacto, y David le hace un tabernáculo, una tienda muy sencilla, muy simple, no como lo que había hecho Moisés, ¿no? Un tabernáculo muy hermoso. Ahora David simplemente le había puesto una cortina para cubrir el tabernáculo. Y él se dedicaba pues a hacerle canciones a Dios, ¿no? A ministraba a Dios. Así que David y los levitas que él tenía cerca ministraban a Dios delante de esa tienda. Pero David tenía una visión. Él quería hacer un templo para Dios. Él no quería que la presencia de Dios habite entre cortinas, sino que él quería hacer un templo muy grande, muy hermoso para Dios. Pero Dios se lo impidió. Dios impidió que David construya el templo de Dios porque sus manos estaban manchadas por sangre, porque él era un guerrero, era un militar, así es que Dios le prohibió que él construya el templo. Esa tarea David se lo dejó a su hijo Salomón. Y pues Salomón fue el hombre más rico sobre la tierra en su época. Así que él cuando construyó el templo lo hizo de una majestuosidad
incomparable, ¿no? Había pues hecho, eh, había mm, adornado con mucho oro, con muchos metales preciosos como el cobre, la plata. Los cuartos estaban pues revestidos de oro. Entonces el templo de Salomón era un templo muy hermoso. Cuando Salomón dedicó este templo a Dios, dice que la presencia de Dios bajó en el templo, la gloria Shekinah, dice, ¿no? En una nube, de tal manera que ni los sacerdotes pudieron soportar esa presencia de Dios dentro del templo. Ellos salieron, dice el templo, y Salomón empezó a orar a Dios. Y Dios le dijo, le dio una promesa ahí a Salomón, diciendo todo aquel si se humillare mi pueblo, dice, no, y me buscaren, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces la presencia de Dios ahora habitaba en ese templo. Pero con el tiempo también estos sacerdotes, el pueblo de Israel, nuevamente se apartó de los caminos de Dios, pecaron contra Dios, y esa majestuosidad del templo de Salomón fue destruido, fue eh, fue robado, ¿no? Se robaron todos los artefactos, se robaron el menorá, se robaron en la mesa de la propiciación, donde se ponían los panes, eran mesa de oro, se robaron todas todo el oro de las paredes, profanaron el templo, ¿no? Y Dios no se lo impidió, porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios, habían cometido idolatrías, incluso dentro del templo adoraban a dioses paganos, y también por el mismo descuido de Salomón también, ¿no? Porque él también permitió las adoraciones a otros dioses, y de ahí más adelante todos los reyes de Israel también se apartaron de la adoración al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así es que eh, llega un tiempo en que en el año aproximadamente 586 antes de Jesucristo, eh, eh, Nabucodonosor invade a Jerusalén y destruye el templo, ¿no? Roba todos los artefactos del templo, roba todo el oro del templo. Lo interesante es de que no se encuentra el arca del pacto. Probablemente los judíos al saber que venía Nabucodonosor a destruir el templo, ellos escondieron el arca del pacto que hasta la actualidad no se puede ubicar, ¿no? Entonces, eh, miren, cómo es que Dios permitió la profanación del templo, la destrucción de un templo tan precioso, tan hermoso, habiendo sido construido con mucho esfuerzo, con muchas riquezas, ¿no? Eh, pero por el pecado del pueblo, ese templo fue destruido, ¿no? Pasaron 70 años para que ese templo se vuelva a reconstruir, ¿no? Con Esdras, por la orden de un rey pagano, Ciro, los israelitas vuelven a su tierra y ellos empiezan a reconstruir el muro de la ciudad y el templo para la adoración a Dios. Pero el templo que ellos construyen no se parece nada al templo de Salomón. Simplemente era una construcción de piedra, y los que habían visto la majestuosidad del templo de Salomón lloraban, dicen, viendo esa construcción tan sencilla, ¿no? Tan humilde. Pero algunos jóvenes que no habían visto el templo de Jerusalén, pues ellos se alegraban porque por lo menos hay un lugar donde ellos puedan adorar a Dios, ¿no?
Pero este templo también sufre otra profanación. Ya en el año 200 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Hay un rey, ¿no? Griego, Antíoco Epífanes, ¿no? Que también profana nuevamente el templo de Israel. No lo destruye, pero lo profana, ¿no? Trae un dios pagano dentro del templo y hace que se sacrifiquen animales inmundos a ese dios pagano, ¿no? Entonces, nuevamente el templo es profanado. Pero con la liberación de los macabeos y más adelante con la libertad de los judíos, ellos pueden restaurar la adoración del templo el segundo templo, ¿no? ¿Y quién es el que eh, amplía las habitaciones del templo, lo hermosea el templo? Es Herodes, ¿no? Aunque Herodes no pertenecía a la casta sacerdotal, no era descendiente directo de Araón, él se esfuerza en arreglar y hacer bello el templo en Jerusalén, ¿no? Este templo que Herodes reconstruye es el templo donde Jesús predicaba, es el templo donde Jesús sanaba, es el templo donde Jesús enseñaba. No, era un templo aprobado por Dios. En ese templo aún los sacerdotes, como la familia de los padres de Juan el Bautista, recibieron la visitación de un ángel, ¿no? Entonces era un templo en la que Jesús amaba. Nosotros sabemos que ya a los finales de la vida de Jesucristo, él lloró sobre las piedras de este templo, ¿no? Diciendo, sabiendo que más adelante este templo también iba a ser destruido, ¿no? Pero en su muerte, es interesante que en la muerte de Jesús, los evangelios narran un detalle. Ellos dicen que cuando Jesús muere, el velo del que estaba dentro del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice que ese velo se rasga en dos. El lugar santísimo que estaba detrás del velo era el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía presentarse para la presencia de Dios después de haber hecho los sacrificios con derramamiento de sangre. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote porque era un lugar muy sagrado donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero curiosamente, en el momento en que Jesús muere, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que dividía al pueblo de la presencia de Dios, el velo se rompe, dándonos a entender, como dice Hebreo, que el camino hacia Dios estaba abierto para que todo aquel que quiera acercarse a Dios, ahora el camino estaba abierto. Ya no necesitamos un templo para acercarnos a Dios, ni para que Dios se acerque a nosotros. Jesucristo fue el sacrificio perfecto para la remisión de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para purificar al ser humano del pecado. Por eso es que el templo se abrió, el velo del templo se abrió para dar libertad y acceso a todos aquellos que se puedan, todos aquellos que quieran acercarse a Dios, ¿no? Pero nosotros, por historia, sabemos de que se cumple la profecía que dio Jesucristo acerca del templo donde él había estado desde niño, ¿no? En el año 70 después de Jesucristo, los romanos nuevamente destruyen este templo. Y no solamente destruyen el templo, también destruyen la ciudad de Jerusalén. Se llevan nuevamente todos los objetos sagrados,
Y, pero los sacerdotes guardan, ese es lo bueno, que ellos guardaron los pergaminos, guardaron las sagradas escrituras, ¿no? De el que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y pues tenemos nuevamente un templo destruido, ¿no? Es el templo, el segundo templo que es destruido totalmente ahora por el Imperio Romano. Entonces, ¿dónde y cómo ahora el pueblo de Dios puede adorar a Dios? La Biblia dice más adelante que los discípulos de Jesús se habían reunido en un lugar alto. Ellos ya no podían congregar ya no, se podían congregar en ese tiempo en el templo, pero ellos entendieron lo que Jesús les dijo y además ellos vivieron el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Jesús había prometido a sus discípulos que cuando Él muriera, la presencia de Dios iba a habitar en sus corazones. Ya no, la presencia de Dios ya no iba a estar en un templo construido o hecho por mano de hombres. Ahora la presencia de Dios iba a habitar en cada uno de sus discípulos. Por eso dice Juan 14:23, Jesús dijo a los discípulos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eh, Nosotros sabemos que en el día de Pentecostés dice que ellos, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, sobre la iglesia, y el Espíritu Santo hizo morada en cada uno de los discípulos que estaban presentes en ese lugar eh, en donde estaban reunidos los apóstoles. Entonces, ahora la presencia de Dios que antes habitaba en el tabernáculo, que habitó en el templo, ahora esa presencia de Dios ya no habita en lugares hechos por mano de hombre, ahora habita en el corazón de cada uno de los discípulos de Jesucristo. Miren, hermanos, esa bendición que nosotros podemos disfrutar en la actualidad, ¿no? La presencia de Dios ahora ya no está sobre altares, ya no está en tabernáculos, ya no está en templos de hecho de mano de hombre, ahora está en tu corazón. De tal manera que la Biblia dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren esa verdad tan impresionante. Ahora el Espíritu de Dios mora en vuestros corazones. Y ahora cada ser humano que crea en la palabra de Dios, que crea en el Evangelio, que crea en la obra de Jesucristo que hizo para el perdón de los pecados, puede ser templo del Espíritu. Entonces, ahora, ¿cuál es templo? ¿Qué es un templo? ¿No? Ahora, Dios ya no habita en casas hechas por mano de hombre. Ahora la casa de Dios somos tú y yo. ¿Mm? ¿Cuánto invertimos a veces como Salomón, ¿no? Aunque no creo que nadie invierta de tal manera como Salomón para hacer un templo. Pero el único lugar que Dios había escogido para que se coloque su nombre y se adore su nombre fue Jerusalén. Y en el futuro, en el futuro, la Biblia dice que
nuevamente será reconstruido ese templo, ¿no? Es una profecía en el libro de Ezequiel, ¿no? Pero hasta que ese templo se vuelva a reconstruir, la Biblia dice que nosotros somos por ahora la presencia de Dios. Como dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque hace una pregunta, Pablo, ¿qué compañerismo puede haber entre los justos y los injustos? ¿Qué comunión podría haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo, concordia, amistad hay entre Cristo y los demonios como Belial? ¿Qué compañerismo, amistad, comunión puede tener el creyente en adoración a Dios con un incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de adoración a Dios con un altar a los ídolos? Y nuevamente Pablo dice, porque vosotros sois el verdadero templo de Dios. Por eso la profecía dice, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, de lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, desde el año 70 después de Cristo hasta este año, el año 2023, la presencia de Dios habitaba en cada una de las personas que recibía la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, que recibía o creía en la muerte, en la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hasta la actualidad, el verdadero templo de Dios es la iglesia. Iglesia no es una construcción. Iglesia no es un local. Iglesia son todas las personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero. Claro, va a llegar un momento que Dios, para cumplir el pacto que había hecho con Israel, porque Dios también ha prometido reinar desde Jerusalén, y la Biblia dice que Jesucristo va a descender y va a reinar en la era mesiánica desde el templo de Jerusalén. Significa que se va a reconstruir el templo en algún momento en estos últimos tiempos. Pero hasta que eso suceda, la iglesia es templo del Espíritu Santo. Por eso Dios dice, vosotros seréis hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Hermanos, tengan esta realidad de la palabra de Dios en sus vidas. Si son creyentes, ustedes son templo del Espíritu Santo. Santifíquese, purifíquese, apártense de lo mundo y sean representantes de la presencia de Dios en cada lugar donde ustedes vayan, en el hogar, en su trabajo, en sus estudios. La presencia de Dios habita en ti, la presencia de Dios anda contigo. Así que nosotros podemos decir, como decían los profetas en el Antiguo Testamento, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no? Así es que, hermanos, purifíquese, santifíquese y viva una vida agradable para Dios y para los demás, para los que busquen a Dios, que vean en ti la presencia de Dios. Dios le bendiga. Eso es todo para el ministerio Sela. Muchas bendiciones. Hasta otra oportunidad. Gracias.